porque el tema que voy a desarrollar en esta mañana se titula El nuevo cuerpo resucitado. ¿A quién de ustedes no le gustaría saber cómo vamos a resucitar? ¿Me parecería a Rambo? ¿O a Madonna? ¿Tendremos 25 años cuando resucitemos o 30? ¿Por qué Cristo murió a los 33 años? ¿Nunca se han preguntado eso? Les voy a hacer una pregunta un poquito más profunda. ¿Ustedes creen que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, hubiera podido seguir viviendo hasta hacerse viejito? ¿Dónde andan mis teólogos? No, él no podía. ¿Por qué? Porque precisamente de acuerdo a la omnisciencia y al conocimiento de Dios, Cristo no podía envejecer, porque el envejecimiento del ser humano es el deterioro de nuestras células. Y envejecemos y tenemos que morir porque la muerte entró al mundo por un hombre llamado Adán. Y se nos transmitió hereditariamente una infección que William Shakespeare le llamaba el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente y la sexualidad infantil, pero la Biblia le llama pecado. Esta infección que todos tenemos desde que nacemos, la demostramos en la experiencia cuando los niños entre 1 año y 2 años de nacido son los dictadores más grandes de su casa. Un niño de 1 año, 2 años, ¿verdad? Los ves berrinchudos y gritan y patalean y te avientan todo el espagueti con la boca, se tiran como reguiletes ahí en el suelo, etcétera, etcétera, y tenemos que de vez en cuando pao para tratar de enseñarles que no pueden ellos hacer su voluntad, porque nacemos con una independencia y una autonomía en contra de todo lo que es la autoridad. Nacemos rebeldes desde el vientre de nuestra madre. Y allá adentro estamos comenzando a patalear. Y ya cuando las mamás comienzan a decir embarazadas, ¿verdad? Ya me está pateando, ahí viene ya, como torbellino. Muy bien, entonces vamos a descubrir de qué forma vamos a resucitar, porque cuando Cristo resucitó a los 33 años, Él no podía seguir viviendo en el supuesto caso, porque Él, claro que vino principalmente a morir en una cruz, pero Dios escogió que muriera a los 33 años, porque de acuerdo a Dios, la juventud comienza a declinar de los 33 para abajo, para arriba, perdón. Así que los que tenemos menos de 33, bueno, mi abuela dijo que el que no tenga arrugas en el corazón es joven. Ah, ¿verdad? De los 33 en adelante comenzamos ya a un deterioro mucho más rápido, y la juventud verdaderamente, el tesoro más grande que Dios nos ha dado, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Si Cristo murió a los 33 es porque era la edad típica o máxima o la cúspide en la cual Él tenía que morir. Él no podía seguir viviendo porque, vuelvo a repetir, Él se hubiera quedado a los 33 años, porque Él no tenía pecado ni la muerte le acompañaba. Él se entregó a la muerte siendo justo y no teniendo necesidad de morir como tú y como yo. Por eso es única la resurrección del Hijo de Dios. Dice 1 Corintios 15, versículo 20 en adelante: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o primeros frutos de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Nos saltamos al versículo 35. Pero dirá alguno, que es nuestra pregunta que vamos a contestar: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras
no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra la de los animales o de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. La Biblia es el único libro de los millones de volúmenes que existen en todas las librerías del mundo, el único libro que nos puede verdaderamente revelar tres preguntas que ni la ciencia, ni los filósofos, ningún historiador, ningún antropólogo, ningún escritor han podido contestar. Número uno, ¿de dónde venimos? El ser humano, para poder descubrir de una forma científica o poder afirmar de dónde venimos, necesita ser científico, porque para que sea científico tiene que ser demostrable. Se tiene que probar. Si un científico no puede demostrar la observación, porque la ciencia trata con observar los fenómenos, tomar nota y comenzar, ¿verdad?, una bitácora a escribir y después probarlo con tubos de ensayo o con diferentes experimentos. Entonces, como es imposible que nadie pueda retroceder al pasado y decir cómo comenzó el universo y cómo comenzó el ser humano, muchos pseudocientíficos también inventan y se llaman teorías, hipótesis, especulaciones o filosofías. Entonces, pues se inventó la famosa teoría del Big Bang. No sé cuántos de ustedes la han oído, la gran explosión. Y entonces nos enseñan en la escuela. El universo comenzó con una explosión, ¡pum! Pero cuando se descubrió la primera y la segunda ley de la termodinámica, que demuestran y postulan la primera ley, que nada se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía es irreversible en el sentido de poder ser destruida, y la segunda ley de la termodinámica nos enseña que todo está sufriendo un proceso de descomposición, oxidación, deterioro, todo se echa a perder. El Sol está perdiendo millones de toneladas masa por segundo. Entonces vivimos en un mundo que la física le llama la ley de la entropía, la ley de la descomposición. La Biblia se adelantó cuando descubrieron estas leyes y le llama la ley de la corrupción, que todo se tiene que echar a perder. Los carros se descomponen, la pintura se comienza a caer, los edificios se envejecen y nosotros estamos muriendo celularmente todos los días. Muy bien. Desde esta perspectiva nos damos cuenta que entonces el universo, ya con las leyes que se han descubierto, es imposible que del desorden se produzca el orden. Esto lo contradice la primera y la segunda ley de las termodinámicas. Es imposible que de un desorden se haya puesto un universo afinado con leyes inexorables, continuas, la gravitación, las leyes termonucleares, las leyes del electromagnetismo, la primera ley de la termodinámica. Es imposible físicamente, menos científicamente, que esto sea posible. Es como si, para que me entiendan, tengo una enciclopedia británica aquí, de la A a la Z. Entonces la agarro con tijeras y pum, pum, comienzo a tijeretear todas las hojas de la enciclopedia británica y las pongo debajo de un ventilador. ¿Cuántos millones de años tardaría para que se pusiera en orden de la A a la Z? 10 a la 23ª potencia. Es imposible. O como si fuéramos 5 changos en un piano, ¿cuántos años tardarían para que compusieran la 10ª sinfonía de Beethoven? ¿Me van entendiendo? O como si vas por la playa y te encuentras, vamos a bajarle 3 rayitas, un motor de un Volkswagen. En un motor se encuentra lo que se llama la irreducibilidad compleja. ¿Qué quiero decir? Un motor
tiene una bomba de gasolina, bujías, acumulador, la batería, etcétera, etcétera. Y si algo del motor no funciona, basta que la batería, el alambrito de la batería esté desconectado para que nada del motor funcione. Para que funcione, todo tiene que estar perfectamente bien unificado y tiene que estar completamente combinado y afinado para que tu carro arranque. Entonces, ¿qué probabilidades habría de que una persona caminando por la playa se encontrara un motor de gasolina, o ya no digamos un reloj, y pudiera decir las arenas y la marea lo hicieron? Tendría que haber fumado el peyote de María Sabina. Tendría que estar loco o marihuano. Racionalmente, jamás podría un ser humano decir se hizo solo. Hace algunos años, hace unos siglos, 2 siglos, hubo un hombre llamado Blaise Pascal, un astrofísico francés, una eminencia científica, y tuvo un debate con un ateo. Y entonces el ateo le dijo, no, ¿verdad? El universo se hizo solito. Y entonces Blaise Pascal invitó a este ateo a su casa. Y en el taller de Blaise Pascal, él hizo un modelo del universo colgado así, con la luna, el sol, etcétera, etcétera. Y cuando el ateo entró al taller de su casa, le preguntó el ateo a Blaise Pascal, oye, qué bonito está este universo, ¿quién lo hizo? Y le contestó, las ratas de mi casa. Los ratones. Oye, no me estás bromeando, ¿cómo que los ratones? Es imposible. ¿Quién lo hizo? No, amanecí y apareció ahí. Y entonces el ateo se dio cuenta, ¿verdad?, que si algo que es humanamente hecho es imposible poder deducir que se hizo por accidente, cuánto más al ver el universo que nos rodea, que nos cuenta un diseño donde hay una inteligencia y un orden, concluir de que se hizo solo. Sería una irracionalidad del pensamiento humano. Veamos nosotros que la resurrección del ser humano es una de las principales doctrinas del cristianismo. Los egipcios, cuando enterraban a sus muertos, les ponían comida y armas, porque creían que después de la muerte hay un sentimiento en el ser humano, sin conocer la Biblia, de que hay algo después de la vida. Y lo vemos a través de los sumerios, de las civilizaciones más antiguas. ¿Quién les dijo a los egipcios que iban a necesitar la comida y las armas después de la muerte? ¿De dónde el ser humano, tribus salvajes, africanos, aztecas, ofreciéndoles a alguien, a los dioses, los corazones humanos, de dónde viene en lo profundo del ser humano de que la vida no termina con la muerte? Los hindúes enseñan que vamos a reencarnar, que si tú mueres y fuiste una buena persona, tu karma, como le llaman ellos, vas a evolucionar en una rata, o en una vaca, o en un toro, o en algún animal. Por eso si tú vas a la India, ¿verdad?, y ves a los ratones que se les suben a la gente y a las vacas, no las matan, son animales sagrados, porque tal vez su abuelita está en la vaca o reencarnó en alguno de los animales. La cuestión es la siguiente: en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, el rey Salomón escribió lo siguiente: Dios puso la eternidad en el corazón humano. El ser humano trae la eternidad dentro de él. Los griegos, el dios Zeus, el dios Neptuno del mar, todas las civilizaciones, todas las tribus, a través de la sociología, encontramos que el ser humano ha creído en algo o en alguien después de la vida, sin saber realmente cómo, quién, a dónde, al purgatorio o a un limbo o a regresar a los animales. Pero en el ser humano existe la tendencia a creer que con la muerte no termina nuestra vida.
Entonces Dios, el Dios vivo y verdadero, el autor de la Biblia, bajó al mundo hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo, para caminar entre nosotros durante 3 años y medio y para comenzar a anunciarles a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí no morirá eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy como un pan que ha descendido a alimentar un elemento de tu vida que nadie puede decirte qué es. Esta fue la equivocación de Sigmund Freud, de creer que el ser humano tiene unos problemas en la psique y los ubicó en el pensamiento, en el cerebro. Pero la Biblia es el único libro que nos muestra que somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. ¿Lo quieres apuntar? Soy un espíritu. Tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Nuestro cuerpo es una botella, un envase, una tienda de campaña temporal. Es lo que es nuestro cuerpo, nada más. Pero la Biblia dice que cuando morimos se salen 2 cosas del cuerpo: el alma y el espíritu. Vayamos rápidamente a ver esta verdad en el libro del Génesis, capítulo 35. Veamos estas verdades y de qué forma las palabras hebreas describen esta parte inmaterial del ser humano que solo la Biblia nos revela. Dice en Génesis 35, versículo 18: aconteció que al salírsele el alma, murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Versículo 29: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Noten ustedes que hay 2 palabras, hablando etimológicamente. La etimología estudia las raíces de las palabras, donde describen que el alma y el espíritu son 2 elementos distintos dentro de nosotros. Los que quieran apuntarlo, la palabra alma en el hebreo es nepesh, con SH al final, como suena nepesh. Pero la SH en hebreo se pronuncia como J, entonces se pronuncia nepej, como el francés, ¿verdad? Que es gutural, nepej. Y la palabra para espíritu en el versículo 29 es la palabra, se escribe ruach, como suena, con R de Raúl, CH al final, ruach, y se pronuncia ruach. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de el Mashiach, ruach, o ruach, el Mashiach, el Mesías que tiene espíritu. Es la traducción que se hace, o la transliteración del hebreo al griego. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? Muy bien, a los que quieran apuntarlo también. El espíritu es la parte inmaterial del hombre a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Entonces, el espíritu es a través de lo cual podemos conocer a Dios, servir a Dios y adorar a Dios. Si tú no conoces a Dios a través del espíritu, no lo puedes conocer intelectualmente, porque el alma, apúntalo, es el asiento del intelecto, de las emociones, los sentimientos y la voluntad. Las emociones, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Es el yo. Es mi personalidad, tu personalidad. Juan Pérez es un ser almático, pero Juan Pérez tiene un espíritu muerto, separado de Dios desde que nacimos.
Lo que los hombres como Carlos Marx, Sigmund Freud, etcétera, etcétera, han tratado de describir el problema humano, la Biblia lo describe como que nacimos muertos espiritualmente. Y miren, la palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir. La palabra muerte, thanatos, en el griego, significa no morir o separarte eternamente de Dios. Entonces, cuando tú mueres, te separas de tu cuerpo, lo entierran, o se lo tragó un tiburón, o moriste en un terremoto y te hicieron polvo, o acabaste quemado como a los cristianos del primer siglo, los quemaban y le hacían teas ardientes de sus cuerpos, se convertían en ceniza, pero su alma y su espíritu salía. Ahí el cuerpo se quedaba quemado como fuera, pero el alma y el espíritu se van hacia Dios cuando nacemos. Y este estudio se trata, que voy a desarrollar, de ese nuevo cuerpo que Dios nos va a dar, cómo va a ser, a quién te vas a parecer, y las características de nuestro cuerpo resucitado van a ser exactamente con las mismas características del cuerpo resucitado de Jesucristo. Vayamos ahora a Filipenses capítulo 3, versículo 21. Esto es extraordinario, esperanzador, maravilloso. ¿Cuántos secretos tiene la Biblia? Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, y esta palabra es la palabra griega metamorfeo. De ahí viene la palabra metamorfosis, que es el cambio que sufre un gusano cuando se convierte en mariposa. ¿Han visto ustedes ese cambio? ¿No lo han visto algún día? Y un día de niño, creo que tenía como 11 o 12 años de edad, teníamos mucho jardín ahí en la casa de ustedes, y vi, claro, me corrió mi hermana y me dice, oye, ven a ver esto inmediatamente. Y vimos cómo comenzó a romperse el cocuyo, como se le llame, y de repente ese cuerpo, ¿verdad?, que no tenía absolutamente nada, de ahí salió una mariposa con alas, ¿verdad?, libre del cuerpo que dejó pegado en el árbol. Y vamos a ver cómo todos estos ejemplos de la naturaleza, lo vamos a ver con las semillas, es lo que nos ilustran la forma como vamos a resucitar. Dice Pablo que se va a transformar nuestro cuerpo de nuestra humillación. ¿Qué dice a continuación? Para que sea semejante, para que nuestro cuerpo resucitado sea igual. ¿Igual a qué? Al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo murió estaba hecho pedazos. Era un guiñapo humano. El látigo romano, que tenía como 2 o 3 metros, tenía puntas de hueso y puntas de plomo. Y se enrollaba en las víctimas el látigo romano, y cuando los soldados jalaban el látigo, comenzaban a desprender el tejido subcutáneo del pecho y de la espalda de las víctimas. Entonces, cuando Cristo le dieron 39 latigazos y lo acabaron de flagelar, Cristo tenía ensangrentado completamente todo el frente, ensangrentado completamente todo atrás, y después le echan el patíbulo, que es el palo central de la cruz, donde tuvo que cargarlo y ayudarlo un hombre llamado Simón de Cirene, y al llegar a la cruz, le ponen con la sangre que traía atrás un saco, una capa de color púrpura, la cual se le pegó completamente con la sangre al pellejo y a su piel, y cuando se la quitan, se vuelve a arrastrar todo lo que se le pegó de la piel a Jesucristo, y cuando lo acuestan en la cruz, imagínense el contacto de los tejidos subcutáneos sin piel con la madera aquí, y lo levantan y los clavos lo jalan,
y se vuelve otra vez a jalar su cuerpo con la espalda, y los sufrimientos de Cristo fueron completamente, que no siquiera se pueden describir ni poder realmente conocer a fondo de lo que sufrió Él por tus pecados y por mis pecados. Entonces cuando lo bajan de la cruz a Cristo, dice la Biblia en Isaías 52 que tenía un rostro desfigurado. Cualquiera que se hubiera acercado a la cruz y lo hubiera visto, no lo reconocería. Tenía la cara hecha pedazos de tantos puñetazos de los soldados romanos, las cejas rotas, la corona de espinas que se le encajaron y le atravesó el cráneo, la nariz, bueno, por todos lados. Y ese cuerpo se quedó en la tumba cuando fue enterrado. Y cuando Cristo sale de la tumba, ¿cómo sale? Vamos a ver las características que Cristo tenía cuando Él resucitó. Número 1, cuando Juan en el capítulo 19 de su Evangelio escribe que al mirar la cruz vio una mezcla de agua con sangre. Así escribió Juan en su Evangelio: vi una gota mezclada de agua con sangre. La cardiología moderna del siglo XX puede explicarnos que cuando se mezcla la sangre con el agua es por causa de la rotura del pericardio. Lo explicamos el viernes, que es la capa que cubre el corazón. Entonces, cuando el soldado le atravesó el pulmón derecho a Cristo, Cristo ya estaba muerto en la cruz, porque vamos a ver en la siguiente conferencia las evidencias de la resurrección, porque han inventado de que lo bajaron vivo, que lo enterraron en un estado cataléptico. Bueno, tantas tonterías, ¿verdad?, que han inventado para poder contradecir que Jesucristo volvió a vivir. Entonces Cristo murió realmente, completamente murió, científicamente demostrado hace 2000 años, cuando la sangre y el agua se mezclaron y fue lo único que le salió del costado que escribió Juan que tenía. Entonces, cuando Cristo resucita con ciertas características que son muy interesantes. Número 1, el nuevo cuerpo de Cristo ya no tenía sangre. Número 1. La Biblia nos revela que la vida de la carne, tu vida y mi vida, y también se acaba de descubrir hace pocos siglos, está en la sangre. Hace como 2 o 3 siglos, cuando había enfermos, los reyes y los soldados les ponían tapones en la espalda, imagínense nada más, para sacarle sangre, para succionarle la sangre, o sea, les aceleraban la muerte, creyendo que quitándoles más sangre iban a vivir más tiempo. Y cuando se descubre, ¿verdad?, que es la sangre lo que le da vida al cuerpo y que el torrente sanguíneo corre a través de una tubería que se llaman arterias y venas desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Los casi 225 gramos de azúcar que tienen los refrescos entran a tu sistema sanguíneo. Cuando tomas agua de limón, entran a tu sistema sanguíneo. Cuando tomas una copa de vino, entran a tu sistema sanguíneo. Y de acuerdo a las nutrientes y a las características que tiene el líquido que ingieras, es el resultado de tu salud. Entonces tu sangre va a llevar el azúcar y te va a comenzar a circular por todo tu cuerpo, y el azúcar se acaba de descubrir hasta el siglo XX que es el veneno más grande de la salud y del cuerpo humano, porque destruye el sistema de defensas que se conoce como el sistema inmunológico. Entonces, cuando comienzas a tener mucho azúcar, muchas veces ese azúcar se va también a los riñones. Y entonces encuentras en la iglesia: ay, hermano, me duermo cuando estoy en la iglesia, y me da flojera leer la Biblia, y no la entiendo, y me he sentido muy cansado. Y estamos hablando de personas de 30, 40, 50 años de edad, no de viejitos de 90. ¿De dónde viene esa falta de energía? La mayor parte de las veces estás intoxicado.
Estás intoxicada. Refrescos, pan dulce, cochinadas, papitas. Y todas las tiendas tienen disque bebidas, ¿cómo les llaman? Energetizantes. El diablo es un tramposo. Cristo le llamó al diablo el padre de las mentiras. Y todo está inundado en el mercado porque todo el propósito de él es debilitarnos físicamente. Porque mientras menos salud tengas y mientras más débil tengas y mientras más azúcar tengas, se juntan los demonios y comienzan a decir: alabío, alabao, alabim, bomba. Duro con él, duro con él, duro con ella. Es impresionante cómo el ser humano ha caído en tantas trampas. Estamos rodeados de comida barata, de comida, ¿verdad?, que nos ha hecho lo que ha hecho, y ahorita se conoce a la República Mexicana con el número de diabéticos más grandes de Latinoamérica. Ya hay niños de 11, 12 años de edad con diabetes número 2. Pero vean más a los niños, dulces. Es increíble que un niño vaya al dentista y el dentista le dé dulces. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Háganme el favor nada más, ¿no? Es el que nos cuida los dientes. Y ahí tienen a la salida los dentistas, paletitas de dulce, ¿no? Es el colmo, ¿verdad? Cabezas de aguacate que tienen. Bueno, entonces, número 1, el cuerpo resucitado no va a tener sangre. La pregunta es, en segundo lugar, vamos a seguir comiendo. Vamos a Lucas capítulo 24, número 2. Cuando Cristo resucitó, siguió comiendo. Y lo más asombroso y más interesante es que no comió maná o comida de los ángeles, comió pescado guachinango al mojo de ajo. Bueno, estoy exagerando. No sé si tenía mojo de ajo, pero comió pez, pescado y miel, alimentos que alimentan el cuerpo humano tuyo y mío. Dice Lucas 24 que cuando se les apareció a los discípulos en Emaús, versículo 36, Lucas 24, 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom. Shalom, que la palabra hebrea que significa paz. ¿Saben lo que significa shalom? Claro, paz. Pero cada palabra hebrea tiene 6 u 8 significados. La palabra shalom es la palabra más completa en el hebreo, porque significa paz, bienestar, salud, tranquilidad, equilibrio y sabiduría, que son las características que necesitamos para poder vivir para Dios. Yo no puedo vivir para Dios como una pepita en comal. Venía a la iglesia, a la Biblia, pásame una de tequila, pásame mis chochos, y levantarme a las 12:30 de la noche como león enjaulado, lo que le llaman el estrés, que es el ataque más tremendo a la salud, el estrés, porque ya sabemos lo que es la enfermedad psicosomática, que tu estado mental afecta a tu sistema cardiovascular, cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Todo lo que tienes aquí en la mente, lo que tenemos, afecta nuestro cuerpo. Y hace 2000 años, Cristo dice: Shalom, la paz sea con ustedes. O sea, mantengan este estado mental de tranquilidad. Sereno moreno. Tranquilos, calmados, que pase una tormenta, no te va a llegar. Mi hijo se fue, mira, ay hermano, mi hijo se fue, mire doña Chole, déjame decirle algo, no venga usted, pastor, porque usted está en incredulidad total.
Ya al venir y comenzar a tener esa actitud de desesperación, parece que le están ahogando a doña Chole, su hijo, con el estado en que usted está, no lo va a hacer regresar. Es más, si el día que regrese su hijo, a usted le internamos en el psiquiátrico. Nuestro estado no va a cambiar las circunstancias, síganme con mucho cuidado. Nuestro estado mental no va a cambiar a nuestros hijos, ni nuestro matrimonio, ni las circunstancias, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Es la paz el estado perfecto de la mente humana. Un cristiano que mantiene la paz el mayor número de sus días es un cristiano feliz, contento, saludable, tranquilo, es con la esperanza por dentro. Los problemas, que se cayó el dólar, se cayó el petróleo, el Popocatépetl está eruptando, ya comenzó la guerra en Venezuela, no importa lo que nos rodee en el mundo, el hecho que yo me exalte, que me quite el sueño, que me quite la paz y que me convierta en un energúmeno amargado o con rencor, no va a cambiar las circunstancias, porque las circunstancias están en manos de Dios. Hace algún tiempo había un rey en la India que hizo un concurso para que la gente pudiera pintar un cuadro que describiera la paz. Y él iba a dar quién sabe cuántas piezas de oro al que ganara el concurso. Entonces vino un pintor y pintó un pasaje precioso oaxaqueño. Y ahí estaba, ¿verdad?, los magueyes, estaba todo el sol al fondo, el cielo, y le pusieron ahí una palomita de calificación. Vino otro, unos jardines hermosos, etcétera, etcétera, que también reflejaban mucha paz, y tampoco le gustó al rey. Y el cuadro que ganó el premio era un pajarito junto a una cascada dormido. Y esa es la paz, estar junto a nuestros problemas y cayendo y temblando el mundo a nuestro alrededor, y nosotros no perturbarnos interiormente. A ese cuadro le dieron el primer lugar. Esa es la paz. Vivir en un mundo confuso como el que estamos viviendo, incierto, rumores de guerras, problemas, climatología loca, pero nosotros en lo interior tenemos tranquilidad, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú no tienes esa vida, tu cristianismo es pura religiosidad. Si tú no has llegado a comenzar ya a vivir de esa manera, tu cristianismo es inmaduro. No has llegado a crecer y a madurar en la vida cristiana. Entonces, ¿cómo será el organismo interno para que podamos nosotros seguir comiendo y poder entender que sin sangre ahora vamos a funcionar? Bueno, vamos a ver la respuesta en 1 Corintios 15, en nuestro pasaje, y vamos a ver las maravillas de Dios en su diseño y en su creación de los diferentes cuerpos que Él ha formado y creado. En el versículo 35, le preguntaron a Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo apela a la horticultura. Hasta la persona más ignorante, los rancheros indígenas, saben perfectamente bien que si yo siembro una semilla de uva, no va a nacer plátanos, ni manzanas, ni papayas. Ellos no saben por qué, pero saben que al sembrar eso, esa semilla se entierra con un cuerpo, así redondita la semilla, y potencialmente esa semilla, potencialmente encierra un árbol. Un árbol tuvo su origen
en una semilla. Y cuando se descubrió el ADN, 1954, por los doctores Watson y el doctor Crick, que mencionamos también, que les dieron el premio Nobel de Medicina porque descubrieron el ácido desoxirribonucleico, que es, y para que entiendas, nuestro cuerpo tiene billones de células, todo el cuerpo humano. En cada célula hay un software. En cada célula de tu cuerpo y de mi cuerpo hay información codificada. Esta información nos demuestra inteligencia, porque si hay información, una mente inteligente tiene que haber detrás de eso. Y en cada célula de tu cuerpo está escrito quién eres, tu tamaño, tu estatura, tu color de piel, tu color de ojos, enfermedades de tus tatarabuelos que pueden transmitirse, de tus abuelos, la mitad de los cromosomas de tu mamá y la mitad de los cromosomas de tu papá y de los míos también. Traemos la información de mi mamá y traigo información de mi papá. Y todo esto venía en un esperma de mi papá microscópico, de los millones que existen en una eyaculación. Cuando se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá fertilizó el cromosoma 2X de mi mamá y salimos macho camacho. Las mujeres no tienen el cromosoma Y que tenemos los varones. Entonces, biológicamente, el que determina nuestro género no es la doctora Corazón, ni los sexólogos, ni la famosa ideología de género que se formó en el infierno. El que determina nuestro género es Dios. Y si tú tienes el cromosoma Y aquí en tu mente te dice que tú eres Madonna y que no eres macho camacho, estás negando tu biología y afectando tus neuronas. Entonces tienes un problema psíquico con raíz espiritual. Y al rechazar nuestra ideología de género, estamos nosotros atacando a Dios. Y sufrimos las consecuencias mentales, demostrado por la Asociación Psiquiátrica de Los Ángeles, que el 66% de las personas transgénero que han tratado de cambiar su género se suicidan. Se quitan la vida. Porque una vez que cambian su género, se dan cuenta que pueden cambiar su género o sus órganos genitales, pero no pueden cambiar su biología. No pueden cambiar su herencia genética, que lucha contra el problema mental que ellos adquirieron. Hemos violado las leyes de Dios. Entonces, es maravilloso que la resurrección se compare con las semillas. Entonces, el esperma del ser humano, el ADN del ser humano, no lo tiene chita, ni los changos o los simios. La semilla y la información genética de una papaya tiene los ingredientes nutricionales y los minerales que Dios le puso a la papaya para que cuando tomes papaya sepas que tu flora intestinal va a ser beneficiada, porque la papaya es buenísima para la digestión. La manzana, que le llaman la reina de las manzanas, no tiene las características que tiene la papaya, tiene otras. Un huevo tiene los aminoácidos que no tiene ningún otro alimento. La uva tiene los anti-envejecimiento y los antioxidantes que no tiene tampoco ninguna semilla. Entonces vemos que toda la creación a nuestro alrededor es diferente por la información que Dios le puso a cada semilla. Sigamos leyendo. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. ¿Cómo son las uvas? Chiquitas, verdecitas o moraditas. Las papayas, un poquito más grandes, rojizas, amarillitas por dentro. Las manzanas hay verdecitas, hay rojas. Los mangos tienen otro contorno, los plátanos tienen otro contorno. ¿Quién les dio a esas semillas
el cuerpo con lo cual conocemos las frutas? Dios. Ok. ¿Cuántos cuerpos tienen las frutas? Uy, hay cientos de frutas. Ahora, al mismo tiempo, Dios a las aves les dio un cuerpo. Y el diseño de Dios, impresionante a las aves, fue que nunca el ser humano, aunque inventamos ya los aviones y volamos, jamás tendremos las características para poder volar como las aves. Les dio un cuerpo especial para que sientan las diferentes capas del aire y se mecen y venga el águila como a 3-4 kilómetros y pueda matar a un pescado, etcétera, etcétera. El halcón tiene otras características, pero el cuerpo de las aves es diferente al de los peces. Los peces, para que sobrevivan en su hábitat, necesitan un sistema de branquias de respiración diferentes a los mamíferos terrenales. Entonces dice el versículo 39, no toda carne es la misma carne. Asombrémonos. Una carne es la de los hombres. Nuestro cuerpo no fue para vivir debajo del mar. Nuestro cuerpo no fue para agarrar con nuestras manos diseñadas especialmente para tocar el piano, tocar instrumentos, tocar la guitarra, escribir, etcétera, etcétera, para agarrarnos de las ramas de los árboles como las manos que tienen o las garras que tienen los changos y otros mamíferos y otras criaturas terrestres. Nuestro cuerpo fue diseñado para vivir sobre la faz de la tierra. Nuestro cuerpo no fue diseñado para vivir en la luna. ¿Ya saben de las nuevas lunas de miel a la luna? Por el amor de Dios. ¿De cuál fumaron? ¿Cómo es posible que yo quiera irme de luna de miel a la luna, donde en la luna no existe el espectro electromagnético para comunicarnos? Necesito una escafandra. ¿Cómo voy a besar a mi esposa? Le voy a mandar los besos así nada más, ¿no? ¿Cómo es posible que lo pueda comparar con mi luna de miel en Cancún, por el amor de Dios? O en Acapulco, en Puerto Vallarta, ¿no? Pero así estamos de locos. Hay un ruso que pagó millones de dólares por ser el primero en irse para allá. Pues ahí nos vemos, mundo cruel, después te veremos. Pero es impresionante que Hechos 17, Pablo dijo que Dios nos hizo para habitar sobre la faz de la tierra, y antes que Alberto Einstein descubriera a través de la teoría de la relatividad que es imposible que el hombre conquiste el espacio, a lo mucho llegaremos a la luna y mandaremos ahí pininos a Marte, pero es imposible que el ser humano, como la guerra de las galaxias y las naves espaciales, por dos situaciones. Una, la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Por más que desarrollemos una nave que vaya a la velocidad de la luz, se desintegraría, en segundo lugar, por la velocidad de la luz, y en segundo lugar, por el tiempo. El tiempo en el espacio no pasa igual que el tiempo aquí en la tierra. Si tu novia o tu esposa o tu esposo te dice, mi amor, soy astronauta, me voy a Marte, nos vemos en 5 años, cuando regrese tu esposo a los 5 años, tú vas a tener 60 y él 50. Te va a decir, bye. ¿Por qué? Porque se envejece más rápido aquí en la tierra que en el espacio. Determinando la distancia del planeta con el Sol, es como se termina. La Tierra gira sobre 24 horas alrededor del Sol, la Luna tiene su circunferencia, su órbita orbital, Marte tiene otra mucho más lento, Plutón tarda como 10 años en darle una vuelta completamente, y de acuerdo a cómo nos vamos alejando, descubrimos que no fuimos hechos ni diseñados más que para vivir en este maravilloso, precioso planeta que se llama la Tierra, con bosques, lagos, ríos, frutos, paisajes, puestas del sol que el hombre ha convertido en un basurero. Entonces, cuando nosotros resucitemos, vamos a tener, versículo 40, hay cuerpos celestiales. La Biblia dice que los ángeles tienen cuerpos como los nuestros. En Génesis 18,
Dios toma forma humana con dos ángeles y se les aparece a Abraham y a Sara. ¿Qué creen que les dio de comer a Abraham? ¿A Dios y a los ángeles? Tlayudas. No. Cabrito les dio. Mandó a Sara que hiciera un cabrito, pues las tlayudas no existían, pero vemos que los ángeles tienen cuerpos que no están sujetos a la ley de la gravedad, a la segunda ley de la termodinámica, ni al electromagnetismo bajo el cual tú y yo estamos. Además de que nosotros vivimos en cuerpos de 4 dimensiones: alto, bajo, ancho, y Einstein descubrió la 4ª dimensión, el tiempo. Entonces los ángeles son criaturas que están fuera de nuestras 4 dimensiones, fuera de las leyes cósmicas del universo, pero que al mismo tiempo se pueden materializar, caminar entre nosotros, y muchas veces dice Hebreos 13 que podemos ver personas que no son personas, que son ángeles, sin que sepamos nosotros que son ángeles, porque toman el cuerpo que nosotros tenemos. No se meten en el cuerpo humano, se materializan como un ser humano. Y cuando Cristo resucitó, atravesó las paredes donde se encontraban todos los discípulos. Ay, los romanos vamos a acabar igual, etcétera, etcétera. Y atraviesa Cristo, y entonces le dice a Tommy Boy, Tomás, el que le contaron: oye, Cristo resucitó. No, no es cierto. Tomás era un agnóstico, era una persona que no creía absolutamente en algo sobrenatural. Y Tomás dijo: hasta que yo no ponga mis manos en sus manos y ponga mi mano en su costado, no voy a creer. Y cuando Cristo resucita, Tomás se acerca, le dice Cristo: acércate, y Cristo le dice: pon tus manos aquí, Tomás. Y cuando Tomás toca las manos de Cristo, mantenía Cristo los agujeros de su clavo en su cuerpo resucitado y glorificado. Y cuando Tomás toca las manos de Cristo, no la atraviesa. No era un espíritu el cuerpo de Cristo, era un cuerpo que era semejante al de nosotros, pero con condiciones diferentes, porque al mismo tiempo que atravesó las paredes, se materializó y se desmaterializó. Cuando nosotros resucitemos, tendremos estas características. La materia formada por moléculas y átomos ya no nos va a impedir. Ahorita si le hago así, aquí a esto de acrílico, me rompo las manos, porque los átomos que forman el acrílico tienen una estructura mucho más cerrada que los átomos de mi mano. Pero el cuerpo que vamos a tener va a atravesar la materia como el cuerpo de Jesucristo. Y finalmente, cuando nosotros resucitemos, no tendremos sangre, vamos a poder seguir comiendo alimentos, vamos a poder materializarnos y desmaterializarnos, y en cuarto y último lugar, no estaremos sujetos a las leyes cósmicas del universo en el cual vivimos. Cuando Cristo ascendió, Hechos capítulo 1, ¿qué estaba haciendo Cristo? Venciendo la ley de la gravedad. ¿Cuál es la ley de la gravedad? Que la ley de la gravedad atrae a todos los cuerpos más pesados que el aire hacia el centro de la tierra. Entonces Cristo enfrente a los discípulos, comienza a elevarse, y ante los ojos de los apóstoles se va al cielo con su Padre a preparar lugar para nosotros. Cuando nosotros resucitemos, las leyes que actualmente operan no estarán en función a las leyes bajo las cuales estaremos cuando todo esto lo olvidemos. Y dice Isaías 65, 66, ya no me da tiempo, vamos a seguir comiendo frutas y vamos a ser vegetarianos otra vez. Vamos a seguir reproduciéndonos, vamos a seguir teniendo hijos. Isaías 65, ya no habrá maldición para parir de las mujeres, y nadie habrá con envidias que te quieren robar, ni mucho menos. Durante 1000 años, el milenio, viviremos aquí en este planeta, restaurada la ecología, con Jesús
que serán nuestras vacaciones. ¿Cuántos de ustedes ya tienen, no levante la mano, a Jesús en su corazón? En este momento la puedes tener, diciéndole las siguientes palabras. Inclina tu cabeza y con todo tu corazón dile estas palabras. Él resucitó, Él te está escuchando, Él está tocando a las puertas de tu corazón, diciéndote: dame la oportunidad de entrar a tu vida. ¿Qué pierdes? ¿Has arriesgado muchas cosas? Esto es la maravilla más grande que puedas enfrentar. Ábreme tu vida y entraré a ti, y mi Padre y yo cenaremos contigo y tendremos comunión contigo. Solo dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz diste tu vida y tu sangre para lavarme y perdonarme, transformarme y darme el poder de ser otra persona para poder conocerte, adorarte y servirte en espíritu y en verdad. Bueno, pues estamos ya por culminar esta serie acerca de los gobiernos del anticristo. Y pues, ¿verdad? La mayor parte de los cristianos han creído que el anticristo gobernará el mundo entero, o que tal vez va a surgir de alguna de las naciones europeas. Sin embargo, cuando nosotros ya analizamos claramente la Biblia, vamos a descubrir que no es así. La Biblia nos muestra muy claramente que las últimas naciones sobre las cuales el anticristo gobernará, la mayor parte serán musulmanas. Entonces, con esto podemos comprobar claramente que en primer lugar el anticristo no va a gobernar el mundo entero, porque en la misma batalla del Armagedón vemos naciones que vienen del Medio Oriente. En Zacarías capítulo 12, como lo vamos a ir desarrollando, vemos que vienen naciones que están alrededor de Jerusalén, las que cuando venga Cristo, Él las va a destruir. Y también sabemos que las revelaciones, principalmente del libro de Daniel, del libro de Zacarías, del libro de Ezequiel, del libro del Apocalipsis, son para los últimos tiempos. Esto es muy importante porque cuando leamos profecías en la Biblia, tenemos que ubicar el tiempo en el cual las profecías están ubicadas también, porque de otra manera pues vamos a revolverlas o a mezclarlas con otras profecías que no corresponden a los últimos tiempos. Y también es importante finalmente aclarar que las profecías de los últimos tiempos de Israel son diferentes a los últimos días de la iglesia. Entonces, la iglesia es una entidad completamente diferente a Israel, y los últimos tiempos de Israel son diferentes a los últimos días de la iglesia, porque los últimos días de la iglesia terminarán con los tiempos de los gentiles, como en el Evangelio de Lucas Cristo claramente describió, y los tiempos finales o los últimos tiempos para la nación de Israel terminarán después de los 7 años de la tribulación o la famosa semana 70 de Daniel. Veamos en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 17 al 19, de qué manera la Biblia es tan clara en cuanto a estas profecías que están relacionadas con la nación de Israel para los últimos tiempos. Por ejemplo, que leemos en Daniel 8, versículo 17. Vino luego cerca de donde estaba y con su venida me asombré. Aquí está Daniel enfrentando a un ángel, en este caso fue Gabriel, el que bajó a traer el mensaje a Daniel acerca del mensaje de los últimos tiempos. Y me postré sobre su rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí inmediatamente ligamos esta profecía con Israel, porque le está dando una profecía de Israel. O sea, lo que a continuación el ángel Gabriel le va a revelar a Daniel es para el tiempo del fin. ¿De quién? No de la iglesia, sino de Israel. Y a continuación, el versículo 18 continúa diciéndole:
Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te he enseñado lo que ha de venir al fin de la ira. Y sabemos claramente que el fin de la ira es el fin de la gran tribulación. Así que ya sabemos que esto es para el final de la semana 70 de Daniel, o para los últimos 7 años de la gran tribulación, de la semana 70 de Daniel, o de los últimos 3 años y medio, perdón, de la semana de la tribulación. Lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Le vuelve otra vez el ángel a reenfatizar a Daniel que estas profecías son para el tiempo del fin. Y vemos en el capítulo 10 de Daniel también, en el versículo 14, la misma descripción y las mismas profecías para los tiempos finales de la nación de Israel. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Qué importante es esto: a Israel, no a la iglesia, a tu pueblo, en los postreros días, porque la visión es para estos días. Y en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, encontramos también que al final ya estas profecías culminan con lo que el ángel le termina diciendo a Daniel. Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento o la ciencia se aumentará. ¿Qué significa esta última profecía aquí en Daniel respecto a los últimos tiempos? Significa que las profecías o la revelación que el ángel está dando a Daniel iba a pasar aproximadamente 2500 años, que es el tiempo de Daniel al siglo XX, donde nos encontramos, al siglo XXI, al año 2020, donde nos encontramos. Entonces, iban a pasar 2500 años, y si creemos que el tiempo del fin lo estamos viviendo ya, la iglesia, antes que Dios termine con Israel, nos encontramos precisamente en este tiempo maravilloso. ¿Cómo lo podemos saber? Volvamos a leer Daniel 12, versículo 4. Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia o el conocimiento se aumentará. En otras palabras, estas profecías no se iban a comprender hasta que llegáramos a la época en la que tú y yo estamos viviendo. Estas profecías van a comenzar a ser reveladas, el Espíritu Santo va a comenzar a corrernos el velo para que comencemos a entender lo que Dios le reveló a Daniel hace 2500 años. Y una de las claves se encuentran en la frase: muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Y sabemos que fue hasta el siglo XX cuando brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no pasó en cientos de siglos sucedió en menos de 50 años cuando entramos al pasado siglo XX. 1904, el primer carro Ford, modelo T de Henry Ford, corría a 25-30 kilómetros por hora. 1905-1906, los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1939 al 43-44 se hace el famoso proyecto Manhattan, donde el doctor Oppenheimer, alemán, y Enrico Fermi, italianos, se unen para desarrollar lo que se conoce como la fisión nuclear, donde bombardearon el uranio 235, desatando una reacción en cadena que dio como consecuencia las primeras 2 bombas que se soltaron sobre las ciudades japonesas
de Hiroshima y Nagasaki, 1945, y fueron las que definitivamente terminaron con la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí 1952, la bomba de hidrógeno, 1970-80, el famoso invento del teléfono celular, ahora es el iPhone, el Internet, toda la tecnología de los chips de la época cibernética en que nos encontramos. Y estamos en el siglo XXI, año 2020, ¿y qué nos sorprende ya? Daniel le dijo el ángel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Esto es lo que nos da la clave para poder saber que nos encontramos en el tiempo en el que estas profecías iban a comenzar a revelarse y donde el Espíritu Santo nos iba a correr el velo para que pudiéramos comprender y levantar nuestros ojos al cielo, porque nos encontramos en este tiempo maravilloso que Dios ha determinado que nosotros conozcamos para que podamos saber que debemos estar cada día más cerca de Él. El fin de todas las cosas se acerca. Velemos y seamos sobrios. Ahora veamos a continuación, una vez que podamos comprender estas verdades, preguntarnos cuáles serán entonces las naciones que se unirán al anticristo en los últimos tiempos para tratar de tomar el control de Jerusalén. Porque cuando oímos de la famosa batalla de Armagedón, Apocalipsis 16 del 12 en adelante, vemos que varias naciones se van a unir para atacar Jerusalén. Y creemos nosotros que eso es lo que realmente la Biblia nos está dando a conocer. Pero cuando comenzamos ya, repito, a examinar cuidadosamente estas profecías, vamos a descubrir lo siguiente. Veamos, por ejemplo, en el libro de Joel, ¿qué naciones serán las que realmente cuando Cristo venga va a pelear contra ellas? ¿Qué naciones serán estas? Joel capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice así: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, dice Jehová, a los fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que es el valle del Megiddo, que en el Apocalipsis está relacionado con la guerra del Armagedón. Y dice así: porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones a su alrededor, o sea, a las naciones que rodean a Israel. Esto es muy importante, a las naciones que rodean a Israel. Cuando venga Dios, Jesucristo, en su segunda venida, al terminar la semana 70 de Daniel o los 7 años de tribulación, ¿con qué naciones se va a enfrentar Jesucristo o con cuáles va a pelear? Con las que están alrededor de Jerusalén. Veamos otro pasaje en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y versículo 6, que encontramos la misma descripción por este profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 2 y versículo 6. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Se vuelve a usar, más adelante a ver esta palabra en hebreo, que significa precisamente lo que dice, los pueblos alrededor de Judá o de Jerusalén. En el versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y, dice la Biblia, a siniestra a todos los pueblos alrededor. Otra vez se vuelve a mencionar la misma frase, y Jerusalén será otra vez hollada o habitada en el lugar que yo he dispuesto. Otra vez vamos a encontrar que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, ¿cuáles son las naciones
a las cuales él se va a enfrentar, a las naciones que están alrededor de Jerusalén. Y veamos una más en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 24. Ezequiel 28, 24 dice así: y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que se le dé dolor, en medio de cuanto la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Vuelve otra vez a mencionarse aquellas naciones que están alrededor de Jerusalén, y dice la Biblia que la desprecian. Y esta misma frase la hemos encontrado en Joel y en Zacarías anteriormente. Ahora pues ya podemos preguntarnos, ¿cuáles son las naciones vecinas a Israel? Si la Biblia dice que cuando Cristo venga se va a enfrentar a ellas, ¿serán las naciones europeas o serán las naciones del Medio Oriente? Ahora, si podemos contestar, ¿con qué naciones va Cristo a enfrentarse cuando Él venga? Con las naciones que se encuentran alrededor de la ciudad de Jerusalén. Así pues, vemos claramente a través de la Biblia que donde quiera que se mencionan las naciones del anticristo, siempre son naciones del Medio Oriente o del norte del África. En otras palabras, naciones musulmanas. No nos equivoquemos, naciones musulmanas. No existe una sola mención por nombre o geográficamente de alguna nación de Europa o de otro lugar que será juzgada en el tiempo de la tribulación por haber atacado a Israel. La Biblia es muy clara. Al final de los tiempos serán las naciones musulmanas las que se vendrán en contra de la nación de Israel. Y es completamente erróneo cuando se enseña que no debemos de considerar el Medio Oriente como un lugar donde pueda surgir el gobierno y la persona del anticristo. Porque si el anticristo va a tener como aliadas a la mayor parte de las naciones musulmanas, es lógico que el anticristo va a surgir también de entre una de estas naciones en el Medio Oriente. Muy bien. Ahora veamos nosotros que en la primera mención en la Biblia acerca de la profecía de Jesucristo o del Mesías, se hace una profecía asombrosa en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice que de la semilla de la mujer, o sea, el Mesías, iba a herir en la cabeza a la semilla de Satanás, o sea, la simiente de Satanás. Y también, de acuerdo a esta profecía, la semilla de Satanás estaría en continua guerra contra la descendencia de la semilla de la mujer, o sea, Jesucristo. Vayamos al libro de los Números en el Antiguo Testamento y veamos una profecía otra vez asombrosa relacionada con las naciones musulmanas siendo atacadas y de donde también Cristo peleará con ellas. En Isaías capítulo 24, Números 24, versículos 14 al 19, encontramos que es la historia de un rey llamado Balac. Y este era el rey de Moab y de Edom. Moab y Edom son los nombres que antiguamente la Biblia le dio a lo que es actualmente la nación de Jordania. Y tenía un hombre, el rey Balac, que lo había comprado, aún entre comillas, dizque profeta de Dios llamado Balaam, que se considera también en el libro de Judas en el Nuevo Testamento como un falso profeta. Entonces Balac comienza a darle dinero o a tratar de convencer a Balaam que maldiga a la nación de Israel. Y Balaam se da cuenta, ¿verdad?, que era algo imposible porque la nación de Israel se encontraba bajo el cuidado, bajo la protección de Jehová de los ejércitos. Entonces, después de diferentes
formas de pensar cómo puede Dios maldecir a Israel. Observamos claramente que desde lejos estaba el rey Balac con Balaam observando el campamento de Israel, y es ahí donde se hace esta profecía asombrosa de parte de Balaam. Números capítulo 14, 24, versículo 14 al 19. Dice así, vamos a leerla con mucho cuidado, porque es para los últimos tiempos. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven y te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Esta frase, postreros días, siempre que se usa aquí en Daniel, en Zacarías, en los profetas del Antiguo Testamento, es la palabra hebrea acharit, así como suena, que significa en los últimos tiempos. Entonces, esta profecía de Balaam es para los últimos tiempos. Veamos qué detallada está esta profecía. Versículo 15. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe el conocimiento del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto de ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Sabemos que de Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, tuvo una de ellas llamada Judá, y fue de Judá de donde vino Jesucristo, el Mesías prometido. Y aquí se promete que de Jacob saldría una estrella y se levantará cetro de Israel. La palabra cetro es el bastón que se les da a los reyes antiguamente. O sea, se está profetizando que Jesucristo vendría como rey de Israel. Se levantará estrella de Jacob y se levantará cetro, o sea, reinado, gobierno de Israel. Y herirá, pongamos atención a esto. Esta profecía del libro de los Números del profeta Balaam está diciendo que se iba a levantar el Mesías, que iba a gobernar a Israel, y menciona las naciones otra vez que acabamos de ver en Joel, en Ezequiel, en Zacarías, a las cuales el Mesías aplastará. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Serán tomados Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Moab, Edom, Seir son las naciones musulmanas actualmente que corresponden al área principalmente de lo que es actualmente la Jordania, en el Medio Oriente. Así que estas profecías son maravillosas, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que la Biblia es tan perfecta y tan exacta para darnos cuenta cuáles serán las naciones del último gobierno del anticristo, que serán las naciones musulmanas, como acabamos de comprobar. Ahora veamos nosotros claramente algo también que es asombroso, porque cuando comenzamos a examinar todas estas profecías, nos damos cuenta que el anticristo en el libro de Daniel, capítulo 11, va a refugiarse finalmente en la nación de Jerusalén. Pero antes, vuelvo a repetir, y eso es algo maravilloso que nos demuestra que no van a ser todas las naciones del mundo las que el anticristo va a gobernar, porque dice Daniel capítulo 11, versículo del 40 al 45, describiendo claramente los últimos días del anticristo. Y Daniel 11, versículo 40 al 45. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá contra él. Él es la persona del anticristo.
El rey del sur contenderá contra el anticristo, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Vemos nosotros que en los últimos tiempos el anticristo va a tener dos secciones o dos confederaciones de naciones, una en el norte y otra en el sur, que van a tratar de levantarse contra él. Se ha especulado mucho acerca de cuáles serán estas confederaciones políticas o estas naciones que en estos tiempos el anticristo va a tener que enfrentarse con ellas, y aquí se demuestra que no está gobernando al mundo entero, sino que les va a tener que conquistar. Y muchos han dicho que es Rusia, que es la famosa invasión de Ezequiel 38, que va descendiendo del norte y que va a atacar a Israel. Y otros confirman que puede ser o Siria o Turquía, que también se encuentran al norte de Israel. Y la nación del sur, esa no hay ninguna duda, porque lo vamos a ver aquí más adelante, será Egipto. Entonces vemos que Egipto, de alguna manera, no le va a parecer el gobernante que en ese tiempo está en Egipto lo que el anticristo está haciendo, y alguna nación del norte, que posiblemente sea Siria o sea Turquía, tampoco le parezca, van a atacar al anticristo y el anticristo los va a vencer. Pero dice que después de que venza al rey del norte y el rey del sur, con carros se vendrá como tempestad, con carros de a caballo y naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí vemos las conquistas del anticristo finales de su gobierno. Entrará a la tierra gloriosa, que es Jerusalén o Israel, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Veamos qué naciones son las que el anticristo no va a tocar. ¿Cuáles son? Bueno, que claramente la Biblia lo dice: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué naciones acabamos de ver nosotros en Ezequiel, en Números, en Joel y en Zacarías? Edom y Moab, naciones musulmanas que actualmente se ubican geográficamente en la región de Jordania. Y, o sea, estas naciones el anticristo no se va a meter con ellas, porque obviamente pues serán sus aliados. Y dice el versículo 42, extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto. Aquí vemos ya claramente que el rey del sur de Egipto lo vence el anticristo, se va a oponer al anticristo y no va a ser aliado del anticristo en los últimos días. Y dice en el versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán, que son las naciones del norte de África, musulmanas también, que aparecen con el nombre de Cus y de Fut en Ezequiel 38, aliadas de Rusia, de Irán y de Turquía. Así que dice la Biblia que estas naciones están unidas a el ejército de las naciones del anticristo. Y finalmente el versículo 44 y 45 termina diciendo: pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. Nos damos cuenta que el anticristo no va a gobernar el oriente, ni tampoco, como dice aquí, y del norte. O sea, va a haber muchas regiones del norte y del Medio Oriente que el anticristo no va a estar gobernando. Y cuando él se dé cuenta que vienen contra él los reyes del oriente, que es a lo que se refiere Daniel 11:44, relacionado con Apocalipsis 16, 12 y 14, donde se menciona que los reyes del oriente atravesarán el río Éufrates para reunirse en el valle de Josafat o en el valle del Megiddo, en lo que se llama el Armagedón. Van a venir a pelear contra el anticristo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos asumir que el anticristo vaya a gobernar a todas las naciones del mundo entero? Y finalmente dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Después de todo, el anticristo sabemos
que viola el templo judío a los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel o de los 7 años de la tribulación, entra al lugar santísimo, va a ofrecer un puerco, como lo hizo Antíoco Epífanes en el libro de Daniel capítulo 8, 150, 175 años antes de Jesucristo, cuando la familia de los macabeos acabaron con Antíoco Epífanes y lo sacaron y pudieron restaurar el orden en Jerusalén. El anticristo va a ser exactamente, porque Antíoco Epífanes y Nimrod en capítulo 10 del Génesis son tipos del anticristo. Entonces, el anticristo termina en Jerusalén, porque ahí es cuando Jesucristo desciende y ahí es precisamente donde Cristo lo va a destruir. Plantará sus tiendas o sus tiendas de campaña entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Estamos en un tiempo muy interesante. Todos ustedes que nos están escuchando y que han seguido estas profecías y esta serie, los gobiernos finales del anticristo, porque nos encontramos ante un mundo globalista. ¿Qué les quiero decir? Donde se ha unido una élite de multimillonarios como George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, los Clinton, los Obama, el Partido Demócrata que posiblemente o supuestamente está ganando ya las elecciones primarias en los Estados Unidos de Norteamérica, y todo este grupo de izquierda o de la ideología socialista tienen como fin principal quitar o robar la soberanía a las naciones. Y una vez que hagan esto, pues su agenda es totalmente anticristiana, antibíblica. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ellos no quieren absolutamente ningún código de conducta moral. Ellos necesitan, para establecer la agenda globalista que está pavimentando el camino a el próximo gobierno futuro mundial del anticristo, necesitan tener una sola moneda, un solo gobierno, un solo ejército. Y una vez que ellos logren esto, van a poder realmente establecer ahora sí que la figura artística o la obra maestra del anticristo, que ha desde la Torre de Babel soñado con reunir a un solo gobierno, bajo un solo imperio, bajo una sola moneda, etcétera, etcétera, en lugar de la orden que Dios dio en Génesis 1 y después del diluvio, Génesis 9, de que el pueblo se dispersara por todo el mundo. Entonces, al final el anticristo lo logrará. Reunirá a la mayor parte de las naciones bajo un solo gobierno. Y nos damos cuenta que estamos en la antesala de esta confederación política, económica, mundial del anticristo, para que podamos darnos cuenta que vivimos los últimos tiempos de la iglesia, los últimos días que Dios nos ha concedido para que podamos ser sobrios, velar y poder ganar el máximo de almas en este tiempo, que podamos nosotros alcanzar con la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Nos despedimos de ustedes, nos da mucho gusto haber terminado esta serie de los gobiernos del anticristo y reanudaremos en las próximas semanas con otra nueva serie también de bastante interés actual, porque vamos a abarcar bastante acerca del poder del miedo, del globalismo actual y la forma como se están desarrollando las naciones a la luz de las Escrituras. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.